Buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Lucas 14 y vamos a iniciar orando. Padre, gracias mi Rey, gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de estudiar tu palabra, de conocerte más, Señor, y no solamente estarnos llenando de información, sino que queremos realmente que tú nos des esa revelación, que nos reveles, Señor, tu verdad, que selles esa verdad con el poder de tu Espíritu Santo en cada una de nosotras. Te pedimos que nos hables, yo te pido, Señor, que dirijas mi voz, Señor, que seas tú hablando, Señor, usándome, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Lucas 14, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero vamos a hacer un recorderis. Siempre al principio recordamos la técnica de estudio. Yo sé que ustedes ya están volando en esa técnica porque siempre la estoy recordando y esa es la idea de recordarla porque el cerebro aprende por repetición. El cerebro aprende por repetición, entonces por eso la recordamos siempre. Recuerda, iniciamos haciéndonos unas preguntas que es, ¿qué dice? ¿Qué significa y qué aplicación tiene para mi vida? En qué dice es donde revisamos todo ese contexto histórico, cultural en el que se escribió el texto bíblico que estamos leyendo. Miramos quién fue el autor, qué lo escribió, a qué audiencia iba dirigido, en qué año se escribió. Y ahí también en esa parte podemos mirar como una introducción de pronto. Hay algunas Biblias que traen como la introducción a cada libro para ampliar como ese contexto y que cuando ya estemos estudiando pues como ese capítulo podamos entenderlo mucho mejor. Igual, claro, esas son herramientas que nos ayudan, pero lo más importante es que siempre antes de leer la Biblia, o sea, la Biblia no es un libro normal. Entonces siempre antes de leer la Biblia, siempre oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, que nos revele esa palabra, porque es que fue el Espíritu Santo el que la inspiró. Entonces no la podemos leer como por leer, como si fuera un libro cualquiera, porque bueno, hay gente que de pronto la lee y no le da curiosidad leer la Biblia y la lee así, pero no es lo mismo como llenarnos solo de información, y es muy diferente llenarnos de información a tener la revelación del Espíritu Santo, que es el autor pues, de la Biblia. Eso en la primera parte. En la segunda, que nos preguntamos qué significa, aquí es donde aplicamos esta técnica que hemos estado usando con los resaltadores. Son 4 resaltadores, 4 colores diferentes, los colores que ustedes quieran. Yo uso estos. Y cada resaltador tiene una pregunta. Miren, acá se las pegamos para que sea mucho más práctico. O sea, cada resaltador tiene una pregunta. Entonces, por ejemplo, con rosado yo resalto las promesas. Entonces, acá está la pregunta: ¿hay alguna promesa que reclamar? Con verde, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Con azul, ¿qué me está enseñando de Dios? Eso que estoy leyendo, ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces, eso yo lo resalto, por ejemplo, con azul. Con naranja, ¿hay algún mandato que obedecer? ¿Sí? Ahorita yo les muestro igual cuando leamos este capítulo, les digo unos ejemplos y unos versículos que yo resalté con ciertos colores, como si hay alguien que se conecta por primera vez, pueda, pueda entender súper bien esta técnica y la pueda aprovechar en su tiempo pues, de devocional o de estudio. Y la otra pregunta que nos hacemos, o sea, estas preguntas es son 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿En qué significa? Es donde meditamos como en estas palabras que están en los resaltados. Y la otra pregunta es, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Entonces, después de meditar en ese texto, de entenderlo, de escudriñarlo, ahí nos preguntamos, o sea, ¿esto qué aplicación tiene para mi vida? Porque anteriormente, o sea, yo lo cuento por mí, yo leía la Biblia y yo era como, ay, no, ¿esto para qué me sirve a mí? O sea, y solo lo veía como de esa manera, como, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto en qué tiene que ver con mi vida? O sea, me centraba mucho en mí, en el yo, sí, y me quedaba ahí, o sea, ¿para qué me sirve esto a mí? Pero miren que empezamos, o sea, empezamos dejando de últimas esa parte. Y
Primero, pues para interpretar bien la palabra, pues miramos todo ese contexto. La primera pregunta de qué dice, después en qué significa, meditamos en estas preguntas. Entonces, esta me parece súper importante. ¿Qué me está enseñando de Dios? Porque es que muchas veces nos acercamos a la palabra y es como que eso qué dice de mí, pero no nos preguntamos eso qué dice de Dios. Sí, por eso ahí en esa parte está esta pregunta. ¿Qué me está enseñando de Dios? Eso lo resalto con azul. Yo, por ejemplo, escogí el color azul. Ustedes escogen el color que más les guste. Pero la idea es esa, o sea, cada resaltador tiene una pregunta, cada color tiene un propósito y cuando abramos la Biblia, pues vamos a saber qué significa todo eso que tenemos rayado y resaltado. No es como un rayar por rayar o un desorden de colores, ¿no? O sea, cada cosa tiene un propósito. Y otra pregunta súper importante que antes yo no me hacía, o sea, ¿hay algún pecado que evitar o del cual yo me tenga que arrepentir? Porque es que claro, nos acercamos como, ay, no, quiero leer algo lindo, algo que me motive. No, hay veces tenemos que leer cosas que nos confronten, leer cosas que nos digan, ay, no, pucha, yo estoy haciendo esto mal, porque hasta que no reconocemos que estamos haciendo algo mal, pues no vamos a cambiarlo. Y recuerda que el arrepentimiento es un cambio. O sea, vemos la palabra arrepentimiento como, ay, no, el arrepentimiento es como, ay, los que se tienen que arrepentir de cosas horribles, pero no, o sea, todos nos tenemos que arrepentir todos los días. ¿Por qué? Porque el significado o la palabra original del arrepentimiento es metanoia, creo que hay otra también, pero es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. O sea, ¿quiénes necesitamos cambiar de mentalidad? Todos, porque es que la batalla comienza en la mente, o sea, siempre antes de pronto nosotros hacer o no hacer algo, ahí es como una batalla en la mente, ahí será que hago eso? No, yo no me merezco eso, o yo eh, no sirvo para eso, o sea, tenemos que cambiar de mentalidad, eso es el arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, y cuando queremos cambiar un comportamiento, no es solo cambiar la conducta, sino empezar a cambiar nuestra manera de pensar, porque primero es un pensamiento, después es un sentimiento, después es algo que decimos y al final lo terminamos haciendo, entonces todo empieza en cambiar esa manera de pensar y eso es el arrepentimiento, es un cambio de dirección, y recuerden que de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es solo un mensaje bonito, motivacional, sino que es un llamado al arrepentimiento. Incluso en el episodio pasado, en el capítulo 13, hablábamos de eso, de ese llamado al arrepentimiento. Es un cambio, es que Dios vino fue a cambiar nuestra vida, a darnos una vida nueva, que dejemos como esa vieja manera de pensar, de vivir, de actuar, y tengamos y reconozcamos que necesitamos un Salvador y que necesitamos tener ese cambio de vida, esa vida nueva. Listo. Entonces, al final, la pregunta, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Ahora sí, esto que acabo de leer con todo eso que acabo de meditar, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Entonces, como con ya toda esa técnica que estamos usando de estudio en la mente, ahora sí voy a empezar a leer el capítulo de hoy, que es el capítulo 14 de Lucas. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja en día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Esto conecta mucho con lo que vimos en el capítulo pasado, cuando Jesús en el día de descanso sanó a una mujer que estaba enferma, que estaba encorvada por muchísimos años. Entonces vuelve acá y este capítulo 14 de Lucas nos muestra el corazón de Dios. O sea, Dios prioriza la misericordia, la compasión.
por las almas, por las personas, más que cumplir un ritual así religioso. Entonces los fariseos estaban muy preocupados en cumplir ese ritual religioso, de guardar el sábado, de que en el sábado no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Pero si había una persona que necesitaba ser sanada en ese momento, iban a priorizar entonces toda esa religiosidad por encima de la sanidad que necesitaba esta persona, ¿no? Y Jesús les dice, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo, tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? O sea, si el hijo de ellos cayera en un pozo, entonces le van a decir, no, hoy, espérame hasta mañana porque hoy es día de descanso. No. Entonces mira que Jesús usaba mucho como esa confrontación muy amorosa, o sea, muy firme, pero muy amorosa, para abrir los ojos de ellos y quitar como esa venda de religiosidad. Sigo leyendo. Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa. Les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrás que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces, acá, bueno, les voy a poner acá el ejemplo que hablaba de los resaltadores. Por ejemplo, el versículo 11, en la parte B, yo lo resalté con verde. Recuerda que con verde yo resalto, tengo la pregunta, ¿hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, ¿qué debo evitar? ¿Qué me está diciendo Jesús que debo evitar ahí? Por eso lo resalté con verde. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. O sea, meditemos en esa pregunta. O sea, me estoy exaltando a mí misma o debo evitar exaltarme a mí misma. O sea, no lo hago, pero debo estar pendiente de no caer en eso. O sea, me estoy exaltando a mí misma. ¿Y de qué me habla eso? Del orgullo. Del orgullo. O sea, hay orgullo en mí y me tengo que estar exaltando a mí misma. Entonces yo por eso lo puse con verde. Sí, les pongo ese ejemplo como para que miren cómo aplico lo de los resaltadores. Por ejemplo, el versículo 10, que hay algún mandato que obedecer, que yo lo tengo con el resaltador naranja, esa pregunta. Entonces el versículo 10 lo resalté con naranja, que dice, más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. O sea, ¿qué mandato tengo que obedecer ahí? Que debo ser más humilde. Ahí el Señor me está llamando a la humildad. Entonces ese por eso lo resalté con naranja. Listo, sigo leyendo. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Y esta parte también yo acá puse una notica que dice, dar sin esperar nada a cambio. Porque, claro, hay que nos está diciendo Jesús, ustedes invitan a sus parientes, a sus amigos, a las personas ricas, porque ellos les pueden devolver ese favor. O hay veces damos algo con la intención de que, no sé, de que esa persona también nos haga un favor o nos dé algo, y el Señor ahí nos está diciendo, o sea, más bien den a esos que no les pueden devolver el favor. Pero mira la promesa que el Señor nos hace cuando hacemos eso.
Dice, luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Tal vez tal vez eso que demos a esas personas que no nos pueden devolver el favor, no lo recibamos acá en la tierra, pero el Señor nos está diciendo que en la resurrección de los justos tendremos esa recompensa porque dimos sin esperar nada a cambio, o sea, dimos a esas personas que no tenían cómo devolvernos el favor. Sigo leyendo. Eso también a mí me confrontó también mucho eso. Y cada una de pronto medite y piense ahí si estamos dando sin esperar nada a cambio, o hay veces hacemos cosas, o acá nosotras como mamás o amas de casa, entonces hacemos algo y entonces ya después nos sentimos mal que porque los otros no hacen lo mismo o porque no nos devuelven el favor igual, pero el Señor nos está diciendo acá que quedemos sin esperar nada a cambio. Claro, hay ya de pronto relaciones abusivas donde la persona entonces da y hace y el otro simplemente se aprovecha. Y no estoy hablando de eso, recuerden que siempre tenemos que ver todo como de una manera completa y no decir, ay, no, entonces como hay que dar, claro, esa es la premisa y es lo que el Señor nos está diciendo acá, dar sin esperar nada acá. Pero hay veces uno dice algo o uno enseña algo de la palabra y se malinterpreta y entonces, bueno, ya, eso es lo que no quiero, como que se malinterprete, sino que de verdad pensemos, cada cosa que yo diga de pronto la filtremos con mucha sabiduría. Listo, como que, ay, no es que Daniela dice que entonces ya se quedan en una relación abusiva donde abusan de ella y a todos le tienen que decir sí, no, el Señor también nos enseña a ser sabias, a poner límites sanos. Entonces, esto no tiene nada que ver pues como con lo otro. Acá más bien es que cuando demos algo, no lo hagamos como con un interés, no lo hagamos con un interés, sino que todo eso que demos, que esas invitaciones, que cualquier cosa que demos, que hagamos, sea con un corazón generoso, sin esperar nada a cambio, y no lo hagamos solamente con las personas que nos pueden devolver el favor. Sigo leyendo. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Mira que esto, cuando este hombre le dijo que qué rico sería estar en un banquete del reino de Dios, Jesús empezó a contar esta historia, o sea que esto tiene que ver con el reino de Dios. Dios abre la invitación para todos, pero hay unos que muchas veces pueden poner excusas, o también lo digo por mí porque en algún tiempo también saqué muchas excusas, entonces también pensemos en eso. Estamos poniendo excusas al llamado, a la invitación que Dios nos hace. Sigo leyendo. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos, detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Entonces el Señor abre la invitación a ese banquete de su reino a muchos, pero entonces ya empiezan, por ejemplo, acá uno empezó a sacar excusas que compró un campo, debe ir a inspeccionarlo, entonces muchas personas están ocupadas comprando, vendiendo, negociando, trabajando y no y sacan esa excusa para no escuchar y no obedecer ese llamado de Dios. Otro dice, es que me acabo de casar, sí, y no puedo ir. Claro, la familia es una prioridad, pero por encima de la familia está ese llamado del Señor. Sigo leyendo. Una gran multitud seguía a Jesús
y se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros a evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si se pierde su sabor, ¿cómo la hará salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces mira que el Señor nos empezó a hablar primero de su reino, de lo que Él prioriza eh, la compasión, la misericordia, por encima del legalismo, de la religiosidad. Después nos llevó a ver cómo tenemos que ser humildes, de no exaltarnos a nosotros mismos, de que a cualquier mesa que vayamos, pues acá nos está, todas estas historias de estas parábolas son referentes al reino. Pero acuérdense que una de las preguntas que nos hacemos es qué aplicación tiene eso para nuestras vidas. Y es a cualquier mesa que vayamos, sea la que sea, o sea la que sea, siempre entremos con humildad y no estemos exaltándonos a nosotros mismos, sino que hay, incluso en Proverbios dice que los humildes serán exaltados y los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y Jesús otra vez nos está haciendo referencia a esto acá. Después él habla del banquete del reino de Dios y que Dios hace la invitación a muchas personas, pero entonces hay muchas que empiezan a sacar excusas. Entonces preguntémonos qué excusas estamos sacando, qué excusas estamos sacando para no aceptar esa invitación, ese llamado al reino de Dios, a ese banquete. Luego nos habla del costo de seguir a Jesús. Entonces dice que antes de iniciar cualquier cosa, acá nos habla de construir un edificio, también de ir a una guerra, de que debemos evaluar esos costos. Y es que obviamente seguir al Señor tiene un costo. Claro, aceptamos a Dios y tenemos el mejor regalo que por gracia nos da la salvación y esa vida eterna, y es que Él nos da esa vida nueva, pero tiene un costo. Y Él nos hace un llamado aquí dice, debes aborrecer a tu padre, a tu madre, o sea, no es que los debes odiar, sino que es amar, amar menos incluso a nuestra familia que a Él. Tenemos, o sea, el llamado que nos está haciendo acá es que lo tenemos que amar a Él por encima de todo, incluso de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. O sea, tenemos que dejarlo todo por Él. Ese es el costo. Entonces, Él por eso ahí nos advierte, o sea, tienen que calcular ese costo. Entonces, chicas, o sea, miren que todo vamos en el capítulo 14. Y cada que vamos estudiando estos capítulos, vamos conociendo más del corazón de Dios, de la verdad del Evangelio, de ese llamado al arrepentimiento, de ese llamado a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de poder aceptar esa vida nueva que Jesús cambió, que Jesús compró para nosotras, de no quedarnos viviendo y repitiendo los mismos patrones. Yo no estoy hablando de esto desde la perfección, desde que yo ya lo haga perfecto, sino que es algo que incluso yo me tengo que recordar todos los días, todos los días.
Y no es que yo les esté enseñando a ustedes, sino que verdaderamente todas acá estamos, todas acá estamos aprendiendo. Porque no quiere decir que porque alguien ya se leyó la Biblia, no, ya está listo, ¿no? O sea, es algo de todos los días, es algo de todos los días. Y que el Señor hoy nos ayude a que podamos reconocer si estamos siendo orgullosas, si nos estamos exaltando a nosotras mismas, si estamos priorizando el legalismo, la religiosidad por encima de la misericordia, de la compasión por las almas, si estamos dando de manera interesada o si estamos dando sin esperar nada a cambio. Entonces, bueno, terminemos orando y dándole gracias a Dios por todo lo que nos enseña cada que leemos su palabra. Padre, gracias, gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi máximo ejemplo de humildad. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos reveles tu palabra, que cada una de nosotras podamos, Señor, meditar, pensar en cada uno de estos temas que nos enseñaste hoy, Señor. Que nos muestre, Señor, que nos muestre si hay orgullo, Señor, en nuestro corazón, si nos estamos exaltando a nosotras mismas, si estamos buscando la aprobación de la gente, Señor. Hoy te pedimos que nos des un corazón humilde, un espíritu humilde, apacible, Señor. Que entendamos que nuestra recompensa no viene de los hombres, de esta tierra, Señor. Nuestra recompensa, Señor, viene del cielo y por eso todo lo tenemos que hacer como para ti, para tu gloria, Señor, así la gente no lo reconozca, así los demás no lo vean, así lo hagamos, Señor, en lo secreto, donde nadie nos ve, Señor, que siempre tengamos presente que nuestra recompensa viene de ti, no de este mundo, Señor, no de las personas, Señor. Hoy te pido, papá, hoy te pido que nos hagas libres, libres de querer buscar la aprobación de los demás, de querer buscar que los demás nos feliciten, de querer buscar que los demás nos exalten, Señor. Hoy tú nos enseñas, Señor, que debemos vivir con humildad, que debemos buscar, seguir, practicar la humildad, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser mujeres, Señor, que buscamos, Señor, hacer las cosas para ti, Padre amado, que buscamos hacer las cosas como para ti, Señor, y no para nadie en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder aceptar esa invitación que tú nos haces al banquete de tu reino y no sacar excusas, Señor, que tengo una empresa, que tengo un trabajo, que no tengo tiempo. No, Señor, ayúdanos, Padre, a priorizar tu llamado, Señor. Muéstranos, Señor, a cada una si estamos sacando alguna excusa, Señor, para no seguirte, para no hacer lo que tú nos dijiste que hiciéramos, Señor. Ayúdanos a ser fieles en todo lo que tú nos llames a hacer. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Ayúdanos a ser ordenadas, Señor, en la administración, Señor, de la agenda, Señor. A que podamos, Padre amado, Señor, que cada día cuente para tu reino y no que nos levantemos y ya se vaya el día como si nada, no. Y no significa que es que tenemos que estar haciendo cosas y llenándonos de tareas, no, sino que así hagamos una sola cosa en el día, sepamos que eso contó para tu reino, para extender tu reino, que si solamente estoy acá en mi casa cuidando a mis hijos, cocinando, pero que eso cuente para tu reino y que tenga un sentido y un propósito, Señor, pero que no nos pasemos la vida distraídas, que no nos pasemos la vida, Señor, por inercia, en automático, Señor, porque tú dices en tu palabra que debemos contar nuestros días, que nuestros días cuenten, Señor. Danos sabiduría para entender, Señor, que nuestros días acá en la tierra son tan efímeros, Señor, que nuestros días acá en la tierra son tan cortos como para pasar la vida así, distraída, sin seguir tu voz, sin seguir tu dirección. Padre, ayúdanos a calcular el costo, Señor, para no quedar en vergüenza, como dice ahí. Ayúdanos, Dios mío, bendito, a ser ordenadas, Señor, a ser fieles administradoras de tus recursos, de tu reino, de todo lo que tú permites, Señor, que podamos administrar, Señor. Bendice, Señor, bendice la vida de cada una de las que está acá conectadas, papá.
Bendícelas con tu amor, bendícelas, Padre amado, con tu sanidad, bendícelas, Padre amado, con tu alegría, úngelas, úngelas con el aceite de alegría, Señor. Si hay, Padre amado, cualquier depresión, ansiedad, una tristeza profunda, Señor, hoy, Padre amado, te pedimos que les des a cada uno un corazón contento, agradecido, humilde, generoso. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a disfrutar tu palabra como un postre delicioso. Que dejemos de buscar tanta información. Las redes sociales están inundadas de tanta información. Y entre más buscamos y buscamos más, nos saturamos y más ansiedad nos da, Señor, que podamos parar y que podamos, Señor, volver a ti, volver a tu palabra, buscar consejo primeramente en ti, buscar consejo primeramente en tu palabra, porque ahí está todo, Señor, porque ese es el manual de instrucciones que tú dejaste, Señor, tú nos creaste, tú creaste todo, tú eres el que sabe cómo funcionan las cosas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a disfrutar tu palabra, a saborearla, a meditar en ella, Señor, a sacar un momento en el día, Señor, para pasar tiempo a solas contigo, Señor. Y no quedarnos solamente con lo que tú le dijiste a otra persona, queremos escucharte a ti directamente, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.